Hola a todos, muy buenas noches. Nos encontramos hoy para hacer el último video introductorio, digamos con teoría, para una onda encantada, para esta última onda encantada del año, que es la onda encantada de la estrella. Y hoy, como se lo había prometido a alguien, que no me acuerdo realmente a quién, en alguna de las preguntas que me hicieron en este tiempo en el canal, hoy voy a hacer la introducción que hubiera podido hacer de primero, ¿sí? Que sería una introducción que hablaría sobre la forma más básica que nosotros tenemos de percibir la información maya, ¿sí? Como qué sería lo primero que nosotros tenemos que hacer para comenzar a percibir esta información, ¿sí? Entonces, lo primero es tener en cuenta que toda la información está basada en dos cosas, en lo cuáles son los sellos solares, que son 20, y cuáles son los tonos lunares, que son 13, ¿sí? Entonces vamos a ver dos diapositivas nomás en esta parte introductoria antes de empezar con la onda encantada y esta parte introductoria teórica. Y la primera de ellas es los sellos solares, ¿sí? Entonces digamos que toda la información de los sellos solares está contenida en lo que nosotros tenemos acá en esta tabla, ¿sí? Básicamente están los 20 sellos en su orden, desde el sello 1 hasta el sello 20 o sello 0, ¿sí? Están sus iconos para que los aprendan a diferenciar, los puedan mirar. Y la información de los sellos está basada en tres palabras: una acción, una esencia y un poder. Hay una forma de construir el mandato del King que hoy no la vamos a mirar, pero hay una forma de construir el mandato del King que depende de estas tres cosas: cuál es la acción, cuál es la esencia y cuál es el poder, y que lo mismo sucedería después cuando miremos los tonos lunares. Entonces, ¿qué es el sello? Háganse de cuenta que esas tres cosas yo las pudiera incluir dentro de este círculo y yo dividiera eso en tres espacios iguales, ¿sí? Una parte muy importante es reconocer que la naturaleza de los sellos es masculina, ¿sí? O sea, es una aproximación al conocimiento desde la mente masculina. Y la mente masculina está enfocada al hacer. Por eso lo primero en la mente masculina es la acción, ¿sí? Lo otro es que se ha identificado como ese poder de la mente masculina, esa acción de la mente masculina, como un giro en el sentido de las manillas del reloj, porque lo asociamos a nuestro calendario gregoriano, a nuestra forma tradicional de ver el tiempo y a la forma en la cual nosotros como hombres hemos establecido, digamos, un dominio y un poder sobre la naturaleza, sobre el tiempo, a través de todo lo que el calendario gregoriano implica, a través de nuestra forma de medir el tiempo, ¿cierto? Que es el tiempo 12, 60, 12 meses, 60 minutos, 60 segundos que hay en un minuto, 60 minutos que hay en una hora, 12 horas de día, 12 horas de sol, ¿cierto? En toda esta forma. Entonces, al interior de este gran círculo, vamos a mirar que entonces iniciamos un movimiento en la dirección de manillas del reloj. En ese primer sector de la circunferencia está entonces la acción. Y la intención de la acción es iniciar algo. Y por eso su campo perceptual es el campo perceptual de la experiencia. En lo que yo les había explicado de los planos antes, cuando miramos los cubos, digamos que este es el plano rojo, que es el plano de la voluntad, que siempre nos va a invitar a escoger una experiencia. O sea, o me voy a la izquierda o me voy a la derecha para escoger una experiencia. ¿Cuál quiero vivir? ¿Sí? Y eso entonces es lo que hace en la primera columna de todos los sellos. ¿Sí? Una parte muy importante, por eso lo señalo en rojo, porque el plano de la voluntad era en rojo. Pero mientras nosotros hacemos la acción, recordemos que en Maya los colores siempre ejemplifican algo, que los sellos azules son los emocionales. Y entonces, mientras nosotros estamos ejecutando la acción, siempre nuestras emociones se van a mover. Yo no tengo forma de aislar las emociones o los sentimientos eh, en, en el medio de todas las cosas. Yo estoy ejecutando una acción y el sentimiento siempre va a aparecer, siempre va a, digamos,
a surgir de una forma espontánea. Y luego de haber hecho la acción, ¿sí? Ahora vamos a mirar esto como con despacio, con un ejemplo de un sello. El siguiente movimiento que sigue el giro de las manecillas del reloj es la esencia, que es la siguiente columna, en lo que estamos viendo ahí. Y la intención de la esencia siempre es refinar, es el campo perceptual del alma, o lo que nosotros habíamos visto en el cubo como el plano del alma, que define atrás y adelante, ¿sí? Entonces es de naturaleza de color blanco, ¿sí? Y aunque yo me vaya a poner a meditar, yo esté haciendo silencio, las emociones siempre están ahí presentes. Vuelvo y lo digo, surgen de manera espontánea. Obviamente durante la meditación, durante la respiración, en los momentos de silencio, la intención es que mis emociones estén neutras. Pero como no sucede, digamos que al principio siempre van a estar involucradas las emociones. Y el tercer paso, lo tercero que nos regala esa palabra que define cada sello, es un poder, ¿sí? Ese es el poder, la intención es madurar. Nosotros ganamos un poder cuando maduramos. Este es el campo perceptual de la mente masculina, que está relacionado con el plano de la mente, en el cubo, que nos define arriba y abajo. Ese es el campo perceptual de la mente masculina. Su color entonces es el amarillo y aunque estemos en la etapa de maduración, para poder ejercer un poder, siempre van a estar las emociones moviéndose alrededor, ¿sí? Hay una parte muy importante que explicar acá y es que al principio, digamos, no es la tercera dimensión, tiene una metodología de aprendizaje. Es como si nosotros nos matriculamos en un colegio y todos los colegios tienen una metodología para enseñar. La metodología de enseñanza de la tercera dimensión es la polaridad, ¿cierto? Que ya la vamos a explicar como con más profundidad. Y en esta, la intención es vivir la polaridad de los fenómenos, pero sin caer en la dualidad. Sí. Entonces, ¿qué significa la polaridad? La polaridad significa simplemente que todo lo percibimos desde dos extremos, que nosotros vamos a ver un extremo A y un extremo B, que un extremo sería lo femenino, lo otro lo masculino, uno sería lo espiritual, lo otro lo terrenal, uno sería lo blanco, otro lo negro, uno lo bueno, otro lo malo, uno la rabia, otro la paz, uno la tristeza, el otro la alegría, y así sucesivamente. Todo lo que nosotros vivimos, lo vivimos a través del fenómeno de la polaridad, ¿sí? Nosotros en realidad no conocemos eso es un fenómeno completo. Yo siempre digo que los dos extremos, el A y el B de la figura, conforman un balín de acero, ¿sí? Una bolita de acero, que es una unidad indivisible. Pero nosotros hemos cogido y hemos separado y hemos creído que son dos cosas diferentes, que están opuestas, que no forman una unidad. Entonces, esa es nuestra forma de percibir en la tercera dimensión este balín que es un solo fenómeno, ¿sí? El trabajo es volverlo una sola cosa, hasta que nosotros podamos comprender que entre lo bueno y lo malo es un solo fenómeno y ese fenómeno tendría un nombre. Inclusive es tan obvio que nosotros no le tenemos un nombre a los fenómenos completos. Si yo junto lo bueno y lo malo, hay un nombre que se me venga a la cabeza ahí mismo. Si yo junto femenino y masculino, hay un nombre instantáneo para eso. Si yo junto terreno y celeste, hay un nombre instantáneo para eso. No lo tenemos. O sea, nos podemos poner a pensar y definir uno, ¿cierto? Pero digamos que de una forma instantánea o espontánea no lo tenemos, porque no conocemos, no hemos integrado la unidad que es el fenómeno. Todavía lo percibimos como polos, ¿sí? ¿Qué nos sucede entonces en esta experiencia de la polaridad? Es la metodología normal de aprendizaje de la tercera dimensión. Es que nosotros cambiamos la polaridad, ¿sí? Voy a señalar primero, porque lo experimentamos especialmente en lo primero que vamos a hacer, que es iniciar a través de una acción, ¿cierto? Es ahí donde lo vamos a experimentar más. Nosotros vamos a cambiar la polaridad por la dualidad, ¿cierto? No lo vamos a ver como dos fenómenos que marcan dos extremos, un fenómeno que tiene dos extremos, sino que lo vamos a ver como dos fenómenos aparte, ¿sí? Y entonces si lo miramos, por ejemplo, con un sello, y ahí los voy a invitar a mirar solo un sello,
El sello de la mano, su acción es conocer, ¿cierto? Cuando yo experimento ese sello en dualidad, entonces es o me conozco o no me conozco, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos sucede a nosotros? Supónganos que estamos en un extremo de la situación, ¿cierto? Yo me estoy tratando de conocer, pero cuando me estoy conociendo me asusto y yo ya no quiero estar ahí. Entonces yo me voy para B, prefiero no conocerme, ¿cierto? Me asusto y por eso hago lo que hace este muñequito. Yo estoy aquí parado, me estoy conociendo, me asusta lo que estoy conociendo. Cuando me dispongo a conocerme, inmediatamente me voy al otro extremo. Prefiero anular todo ese tipo de experiencias, todo ese tipo de acciones que me llevan a conocerme y me voy al otro extremo, donde ejecuto acciones que no me ayudan a conocer. En otras ocasiones, entonces, yo ya estoy ahí, ¿cierto? Pintémoslo con una figura masculina, así como el otro lo pintamos con una figura femenina, y entonces, es- estoy con ganas de conocerme, siento que esas experiencias no me están ayudando a conocerme, siento eso, inmediatamente siento la dualidad y digo, no, pero es que yo lo que quiero es conocerme. Y entonces inmediatamente paso al otro extremo, ¿cierto? Y nos la pasamos pendulando, ¿cierto? Algunas veces me quiero conocer, otras veces no me quiero conocer, algunas veces estoy viendo experiencias que me están enseñando algo y yo huyo de ahí porque no quiero conocer qué me dice eso de mí, ¿cierto? Y así sucesivamente. La dualidad es una pendulación en la cual cuando yo estoy en el extremo A quiero estar en B y cuando estoy en B quiero estar en A, ¿cierto? La intención al final real de esto es que ese poder femenino y masculino juntos, como se lo puse en esa figurita que se los voy a volver a representar, perdón, me adelanté para donde no era. Cuando yo viva esto, la intención es que ese poder femenino y masculino hagan desaparecer la dualidad e integremos esos dos poderes, ¿cierto? Esas dos cosas que aparentemente eran opuestas, nosotros las podamos integrar en ese camino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vivimos en otro sello, por ejemplo, para irlo mirando? Miremos, por ejemplo, voy a resaltar otro, el sello de la semilla, su acción es encantar. Entonces, ¿cómo vimos la polaridad en el sello de la semilla? Es que nosotros, cuando vamos a ejecutar la acción que inicia el reconocimiento que tiene digamos, el sello, de la energía del sello, entonces nosotros comenzamos en nuestra experiencia a atinar y acertar en algunas cosas o a no atinar y no ser acertados en otras, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo primero para poder integrar de alguna forma, por ejemplo, lo que yo hago en esas meditaciones de los kines diarios, ¿cierto? Lo primero, lo primero que nosotros tendríamos que hacer para poder ir comprendiendo la información de cada sello con mayor fuerza no es ver todas las otras palabras, es dedicarnos a estas acciones, es enfocarnos en la acción solamente, ¿cierto? Entonces yo en la semilla tendría que estar enfocado, así como en la mano nos enfocamos en si me conozco o no me conozco, si todo el tiempo me estoy preguntando eso, en lo que yo hago, en lo que yo inicio, me conozco o no me conozco. En la semilla yo todo el tiempo voy a estar mirando, acierto o no acierto, soy atinado o no soy atinado. ¿Qué sucede cuando atino y qué sucede cuando no atino? ¿Qué sucede cuando soy asertivo y qué sucede cuando no lo soy? ¿Cierto? Es lo que voy a empezar a observarme a través de las acciones y así lo haríamos sello por sello, ¿cierto? ¿Qué sucede en el dragón que no lo señalé, pero acá está, cuando nace algo nuevo y qué sucede cuando nada nuevo aparece? ¿Cierto? Es lo que yo tengo que empezarme a observar. Una vez yo hago eso, me dedico a las acciones, lo primero es actuar. Cuando yo me dedico a las acciones, entonces ya aparece la esencia, que la función de la esencia es refinar, ¿cierto? Entonces, si volvemos al sello de la semilla, que es en el que nos estamos concentrando, su esencia es la conciencia o la atención, ¿cierto? Y entonces si yo atino, ¿qué conciencia tengo yo al respecto? Si yo atino, es porque yo tengo activa mi atención, ¿cierto? Y mi conciencia. Si yo no atino, es reconocido que es porque no estoy siendo inconsciente o no estoy atento,
¿cierto? Esa es la siguiente esencia. Me doy cuenta que los procesos de atinar o no atinar dependen que yo tenga activa en mí esa esencia que es la atención o la conciencia. Eso es lo siguiente que me enseña el sello. ¿Cuál es la esencia que se mueve en mí después de los procesos en que soy atinado o no atinado? Entonces, no es una cosa antes que la otra. Primero tengo que descubrir si soy atinado o no atinado. Si yo no me he dado cuenta si en la vida, si en lo que yo hago, en mi rutina diaria, atino o no atino, ni siquiera descubro eso, ni siquiera me doy cuenta cuando atino o cuando no atino. Entonces la esencia, que es la atención y la conciencia, nunca la voy a descubrir. ¿Sí? Cuando yo ya me permito ver la esencia y me doy cuenta de eso, que mi conciencia me da para descubrir cuándo soy atinado y cuándo no soy atinado y por qué razones, ¿cierto? Porque eso me lo da la atención y la conciencia. Entonces aparece la tercera cosa, es yo gano un poder, ¿sí? Pero si ustedes miran, uno es la consecuencia de los anteriores. Sin los anteriores, esta consecuencia no se va a dar. El poder de la semilla que está asociado con el color amarillo, que como es mental, su intención de todos los sellos amarillos es madurar, el poder finalmente es madurar, ¿cierto? Y el poder que nos regala la semilla es el florecimiento, ¿sí? Entonces, resulta que cuando los dos anteriores se han dado, algo comienza a florecer en mí, ¿sí? Algo en mi mente maduró y comenzó a florecer, porque yo atiné, porque yo tuve la conciencia de por qué atiné, y yo gané el poder de descubrir cómo llegué a ese fruto. Yo ya veo el camino completo, cómo llegué a ese fruto, cómo manifesté esa flor en mi vida, ¿sí? De la misma forma, si yo no atinara, pero yo hago conciencia, yo voy a entender por qué las flores no fueron lo que yo estaba esperando, por qué los frutos no eran lo que yo estaba buscando. Entonces maduré a nivel de conciencia, ¿sí? Entonces eso es explicándoselos con un solo sello. Yo diría, ni siquiera lo importante es que yo les haga la definición sello por sello, ¿cierto? Que si ustedes tienen acceso a esta tablita y quien no tenga acceso a la tablita, me escribe, que ustedes saben que en mis videos por ahí siempre está mi contacto, mi correo electrónico o mi WhatsApp. Me escriben y yo les hago llegar la tablita, ¿sí? Eh, la intención es, comiencen a practicar eso. Cada vez que sea un sello, no me voy a fijar tanto en todo lo que hay en una meditación o en todo lo que dice el mandato del King. Arranquemos primero por el sello, que es la primera parte, y miro cuál es su acción. Y voy a intentar hacer alguna acción que mueva durante ese día, que mueva pues durante ese día, por ejemplo, un día que sea sol. Entonces yo durante ese día me voy a fijar qué significa para mí iluminar. No me voy a fijar en lo que nadie piense sobre lo que es iluminar. ¿Qué significa para mí iluminar? Y voy a hacer una acción en la que yo creo que estoy iluminando. ¿Sí? O si no sucede, voy a empezar a mirar porque creo que no iluminé. ¿Sí? Y así, el día que sea águila, voy a mirar la acción del águila es crear. ¿Sí? Y entonces voy a mirar, voy a crear algo. Y si no soy capaz de crearlo, porque creo que no lo creé, ¿cierto? Voy a empezar a mirarme, a observarme. Eso sería la forma más sencilla de ir integrando la información de los sellos solares. Porque las otras cosas son consecuencia evolutiva. Si yo no hago la primera, si yo no inicio la primera, las otras no van a aparecer. Las otras, digamos, que yo es cuestión de ir observando con atención, porque la segunda, que es la esencia, depende del espíritu, porque es refinar y depende del espíritu y depende de mi capacidad de introspección, de silencio, de ir hacia adentro, con relación a lo que se haya movido en cada una de esas acciones que despertó una experiencia. ¿Sí? A cada una de esas, digamos, durante la experiencia, todas las acciones que se causaron, yo las voy a observar en silencio desde el espíritu. Y ahí se va a empezar a mover la esencia. Y para la segunda, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente tener esa capacidad racional de comprender toda la experiencia, de mirarla desde todos los puntos, de entender qué acciones hice, qué se movió, qué me decía el espíritu, para después poder ver si gané un poder o no gané un poder, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la primera parte. Lo otro que pasé aquí sin darme cuenta, no, sin darme cuenta, no, es que este título no debía aparecer simultáneamente con este, pero ahí está.
Es que por eso es que el enfoque de los sellos solares está en la personalidad, ¿cierto? Porque es ella quien decide bajo cuál polaridad se va a expresar, si la polaridad B o la polaridad A de las acciones del sello, ¿sí? Y después vamos llegando a activar esa esencia y después a retomar ese poder que creíamos haber perdido, ¿cierto? O ese potencial que creíamos no tener. Y por último, sobre los sellos solares les quería decir que cada personalidad, voy a desplazar esto un tricito, cada personalidad experimenta el sello en interacción con cada tono, o sea, la personalidad todo el tiempo, como los sellos, un sello, por ejemplo, la semilla, durante el sol, que nosotros lo vamos a experimentar con cada uno de los 13 tonos. En esa experiencia sucesiva y cíclica del sello en cada uno de los tonos, la intención es que al final esa polaridad se desvanezca, ¿cierto? Y al desvanecerlo, desvanecerse esa polaridad e integrarlas, como les dije al principio del video o en el medio del video, cada icono de un sello ya no sería como una moneda, que digo yo, que tiene una cara y que tiene un sello, que tiene dos lados, ¿cierto? Ya no existe un lado A y un lado B, ya no existen polos, ¿cierto? Ya se integró y se reconoció la unidad y a partir de ese momento en Maya se dice que los sellos se convierten en arquetipos galácticos, ¿sí? O sea, ellos ya son la expresión plena de toda la luz del sello, ¿sí? Y los arquetipos galácticos todos tienen un nombre, ¿sí? Por ejemplo, si fuéramos a mirar el sello de la tormenta como arquetipo galáctico se llamaría el cambiador de mundos. O si fuéramos a mirar un sello como el mono, su arquetipo galáctico es el ilusionista, o si fuéramos a mirar un sello como el águila, su arquetipo galáctico es el vidente, ¿sí? Pero eso es una información más avanzada. Solo se los mencioné en este break cortico, que no quería dejar de mencionar ese punto. Pero entonces, volviendo a lo inicial, si queremos aprender sobre Maya, si queremos ir integrando la información, más que mirar mucha teoría, es reconocer esta tablita y mirar que lo primero, cuando un día tenga la energía de un sello, que nosotros miremos cómo vamos a empezar a implementar esas acciones. Nacer, comunicar, soñar, atinar, sobrevivir, igualar, conocer, embellecer, purificar, amar, jugar, influenciar, explorar, encantar, crear, cuestionar, evolucionar, reflejar, catalizar y iluminar. ¿Sí? Es eso, es mirar esas acciones, que las esencias se van moviendo y el poder lo vamos ganando en la medida que nos permitamos ejecutar las acciones. ¿Sí? La función principal de los sellos es ayudarnos a recordar que la personalidad tiene una función. ¿Sí? Por eso está enfocada en el hacer, la personalidad, porque ella tiene una función y la función es un hacer. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte de la información, perdón, la segunda parte de la información son los tonos lunares. Entonces, al igual que los sellos, los tonos lunares tienen una tabla. Vuelvo y les digo, quien la quiera me dice, si no la tiene, y yo se las envío. Me escribe por WhatsApp o por correo electrónico y yo se los envío. Esta tabla entonces son los 13 tonos lunares, ¿cierto? Que son los que me han seguido en cada kin de cada día. Yo digo sol magnético o sol lunar o sol eléctrico o sol autoexistente o sol entonado o sol rítmico. El sol rítmico es el que se acerca. Sí, en estos días viene el sol rítmico. O el sol resonante o el sol galáctico o el sol solar, o el sol planetario, o el sol espectral, o el sol cristal, o el sol cósmico. ¿Sí? Son los 13 tonos que son las leyes cósmicas. Como la ley es una ley, ellas no tienen cara o sello. O sea, en ellas no hay percepción de la polaridad, ¿cierto? Las leyes cósmicas son una aproximación más desde la mente femenina, que es la parte más espiritual, la parte más introspectiva, la que sabe hacer silencio, la que es más fecunda, ¿cierto? Es por eso que ellas inician, su primera columna es un poder creativo, ¿sí? Y su movimiento, si nosotros miráramos el círculo que hicimos ahora, sus movimientos se van a hacer en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿sí? Si ustedes verán,
Masculino va en dirección de las manecillas del reloj, el femenino en dirección contraria a las manecillas del reloj, pero si superponemos estos dos movimientos, nos vamos al centro, ¿sí? Llegamos al centro. La intención de toda del cambio que se hizo a partir del 21 de diciembre del 2012 tiene mucho que ver con reconocer, comenzar a realmente recoger y reconocer todo el poder femenino que como hombres o como mujeres poseemos, ¿cierto? Y que al irlo reconociendo estos dos giros simultáneos, ¿cierto? En direcciones opuestas que anularían, digamos, como esa percepción de movimiento instantáneamente para llevarnos al centro. Entonces, hay una cosa muy bonita con esto, y es que el poder creativo, aunque es una acción, si ustedes miran toda la columna de los poderes creativos son verbos, el poder creativo es de generación espontánea, porque es una consecuencia evolutiva. O sea, yo no voy buscando cómo lo hago, por decirlo algo. Si al ego, la personalidad, nosotros le decimos, vamos a unificarnos, vamos a hacernos uno con el otro, que es el primer poder creativo. Me voy a unificar, me voy a hacer el uno con el otro. El ego va a hacer la cara que yo estoy haciendo y me va a mirar, unificarme, uno con el otro, que yo voy a abandonarme a mí mismo para perder mi identidad, ¿cierto? Entonces, esas no son cosas, todas estas acciones que son poderes creativos, no son cosas que hace el ego por naturaleza, ¿cierto? Por eso son más de generación espontánea o como consecuencia de un proceso evolutivo. No es una cosa que uno busque desde el ego, desde la acción, buscar cómo lo hago, ¿cierto? Usualmente primero muevo los sellos y lo otro va a ir apareciendo. Por ejemplo, la capacidad de empoderarme, como es el tono entonado, o la capacidad del tono rítmico, que es organizar, o la capacidad del tono resonante, que es canalizar, ¿cierto? O la capacidad del tono galáctico, que es sintonizar, ¿cierto? Son cosas que el ego no busca. Yo no me voy a sintonizar con nadie, yo no me voy a unificar con nadie, yo no pretendo organizar cosas, ¿cierto? Organizar no es una cosa que nace como de una forma natural, ¿cierto? Organizar mi vida, organizar mis pensamientos, no son cosas tan naturales como nosotros creemos, ¿cierto? Aunque hoy en día ya, pues como todos hemos adelantado procesos evolutivos, pues ya hemos comenzado a integrar palabras de estas, ¿cierto? Pero digamos que en el inicio no lo son. El ego las rechaza, la personalidad las rechaza. Vuelvo y les digo, la primera, que es el primer tono que dice unificar, es lo primero que rechaza el ego. Si yo tengo una identidad propia que es mía, que yo no voy a perder. La primera repulsa que pone el ego ante los procesos evolutivos de conciencia es hacerse uno con otra cosa, hacerse uno con el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen esto? Giran en las direcciones contrarias a las manecillas del reloj. Lo primero que activan es el poder creativo, que ya es un campo perceptual de la mente femenina, ¿cierto? Arrancamos es por una acción, ¿sí? Por la acción del poder creativo. Mueve entonces nuestra mente a encontrar formas de unificar, porque ya la mente ha madurado a través de los procesos que vivimos en los sellos y a partir de ahora tenemos la posibilidad de comenzar desde la maduración de la mente a comprender los poderes creativos, a ejecutar acciones desde los poderes creativos, ¿sí? Los poderes creativos más de que yo me impulse a actuar, es más de observarme yo actuando. En mi día a día, darme cuenta si he comprendido el proceso de unificación. En el día a día, si he aprendido a vivir la polaridad, en este segundo tono, si he aprendido a vivir la polaridad sin caer en la dualidad. En el tercer día, si me doy cuenta de lo que se activa en mí o no soy consciente todavía de lo que activo en mí. En el cuarto día, que yo pueda definir las cosas que yo hago, que yo pueda tener una definición que sea mía, que sea personal, que sea propia, ¿sí? En el quinto tono, que yo me esté empoderando, reconocer esas acciones de mi día a día donde yo asumí mi poder, ¿cierto? Es como eso. Obviamente las emociones siempre se van a mover, punto, con la activación de ese poder creativo. En el segundo paso, entonces, de los tonos, nosotros vamos a generar ya así una acción eh, que proceda de ahí. Cuando yo descubro la importancia de unificar, entonces yo ya motivo una acción en mí.
Esta acción ya es una acción que sí es desde la experiencia, que es el plano de la voluntad y que mueve el campo perceptual de la experiencia y que nos invita a eso. Yo ya sí decido una acción. ¿Yo qué puedo hacer para unificarme? Entonces él me va a preguntar, ¿es tú qué puedes atraer para poderte unificar, para hacerte uno con el otro? ¿Qué puedo atraer yo que sea uno conmigo? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy atrayendo y que me estoy haciendo uno con ellas? ¿Cierto? Y voy a empezar a ser consciente de esas acciones que atraen cosas a mí. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, del primero. Avanzando, entonces, obviamente en las acciones, las emociones se van a comenzar a mover nuevamente. ¿Sí? Y partiendo de ahí, se inicia el tercer campo, el campo de la esencia, que es el campo perceptual del alma. ¿Sí? Y en ese campo perceptual del alma de color amarillo también se van a mover mis emociones. Si volvemos al primero, es que yo me doy cuenta que la esencia de hacerme uno y de atraer cosas es descubrir el propósito. Es que yo sepa cuál es el propósito que hay detrás de todo esto. ¿Por qué me hice uno con el otro? ¿Por qué atraje a mí esas cosas? Porque hay un propósito que yo lo pueda descubrir y esa es la última, la esencia. ¿Sí? Como son leyes cósmicas, les decía, no experimentan la polaridad, ¿cierto? Están más en función no de la personalidad, sino del alma. Yo aquí les iba a hacer un ejemplo, perdón, antes de seguir. Miremoslo para el tono rítmico. Lo primero del poder creativo es organizar. Y entonces, como yo lo voy a mirar más en retrospectiva a ver si el poder se ha activado, ¿cierto? ¿Qué es este poder de organizar? Lo primero sería entonces darme cuenta cómo soy yo de organizado en mi vida, qué tanto manifiesto yo la capacidad de organizar las cosas como yo vivo, como mi día a día, mi cotidianidad, ¿cierto? ¿Dónde encuentro orden? ¿Dónde organizo? ¿Y dónde encuentro desorden? ¿Dónde desorganizo? ¿Sí? Entonces una vez yo empiezo a observar eso, comienzo a crear acciones que me permitan generar un equilibrio en el orden, ¿sí? O sea, que lo que hay afuera, yo no necesito que mi orden o mi forma de organizar sea bonita o sea agradable para otros, pero sí necesito que eso sea equilibrado para mí, que si yo necesito encontrar algo, yo lo pueda encontrar, que si yo necesito buscar algo, yo sepa cómo buscarlo, ¿cierto? Y entonces eso es el equilibrio, tengo que encontrar un equilibrio que sea para mí, un orden que sea para mí, ¿cierto? Y finalmente la esencia que eso mueve es la esencia de la igualdad, ¿sí? En la esencia de la igualdad, yo me doy cuenta en algún momento que no basta con que eso sea organizado para mí, debo ser organizado para todos los que acceden a la información, ¿cierto? Que a veces mi desorden afecta a los demás y que eso no es observar al otro desde la igualdad, o sea, darle al otro la misma importancia que yo tengo, que en mi trabajo, por ejemplo, en mi labor, en mi día a día, no importa con que yo entienda cómo están organizados mis documentos, porque es que a esos documentos es probable que en algún momento otras personas de la empresa necesiten acceder y que si en mí se movió el sentido de la igualdad, yo voy a darme cuenta que tiene que ser organizado no solo para mí, sino para el otro. Y ahí viene la igualdad del tono rítmico, ¿sí? Yo les decía entonces, el poder creativo es una consecuencia evolutiva de la personalidad, ¿cierto? La personalidad cuando evoluciona adquiere un poder creativo. Eh, o sea, depende de la forma en la que yo haya activado cada uno de los sellos que vimos antes. En la medida que nosotros experimentamos el sello, los poderes creativos comienzan a aparecer, porque como cada sello de alguna forma va a ir pasando por cada tono, en la medida que cada uno de los sellos pasa por cada tono, vamos a ir descubriendo el poder creativo, cómo ayudar a incrementar ese poder creativo a través de la integración de cada sello, ¿sí? Em, la función principal de los poderes creativos o de los tonos es que nosotros entremos en una simbiosis, entremos en sincronía con con las leyes naturales, ¿cierto? Con las leyes naturales del universo, que yo ya se las había mencionado antes, que son en su orden y relacionadas con los 7 chakras: naturaleza, armonía, correspondencia,
evolución, polaridad, manifestación y amor. Ahí están las 7 leyes naturales que se las recuerdo. Y por último, entonces los tonos nos recuerdan que el alma tiene una misión. Los tonos son la forma en la que se mueve el alma para que interactúe con los sellos, que es la representación de la personalidad, y entre ellos dos, entre el alma y la personalidad, es que se produce el proceso evolutivo, así como se los mostré en el oráculo del destino, entre el kin de destino y el kin antípodo, que son la tercera dimensión y la cuarta dimensión, que son la personalidad y el alma o el otro, se produce la interacción y en esa interacción se produce el proceso evolutivo. O sea que de alguna forma los tonos y los sellos son una invitación a que ellos dos se junten para producir un proceso evolutivo, a que el alma y la personalidad trabajen juntos, ¿cierto? Para producir un proceso evolutivo. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse ahí, que era en el otro miramos la semilla, aquí miramos el tono rítmico. En la semilla rítmica es que el tono rítmico, que es la representación del alma en ese tono, y el sello de la semilla, que es la representación de la personalidad en ese tono, el día que es semilla rítmica, trabajan juntos para producir una evolución, ¿sí? Y una cosa muy importante, los tonos siempre nos recuerdan, como está relacionado con el alma, los tonos siempre nos van a recordar que el alma tiene una misión, ¿sí? Así como la personalidad tiene una función, el alma tiene una misión. O sea, la función está más relacionada con la personalidad y la misión más relacionada con el alma. Esto es entonces, hasta este punto, era como la introducción teórica que les quería hacer para el día de hoy. Y ya nos vamos a pasar la diapositiva para iniciar la descripción de esta última onda encantada que vamos a vivir este año del Sol, que es siempre la última, la misma onda encantada, la onda encantada de la estrella. Un segundo que va a empatar el video. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio a la descripción de esta última onda encantada de nuestro querido Solkin. Este que nos ha sacado un poquito de canas y de callos durante estos días, pero que también pienso que durante estos 260 días que vamos a terminar de viviendo con esta onda encantada, nos va a dar muchas alegrías, muchas ilusiones y nos va a dar un impulso muy grande para el próximo ciclo. Terminamos entonces ayer reconociendo que no había nada más importante que lo que nosotros habíamos reconocido y aprendido sobre nosotros mismos. Que si algo era realmente o constituía realmente el gran impulso que el Solkin le podía dar a nuestra vida, era el poder del autoconocimiento y sobre todo la valoración que yo hacía sobre todo eso que había llegado a conocer sobre mí mismo, sin darle importancia a lo que era luz o sin darle importancia a lo que era sombra, simplemente valorando ambos por igual. Y obviamente entonces, bajo esa, digamos, descripción de la finalización de la onda encantada de ayer del águila, esta última onda encantada es la onda encantada de la estrella, porque la onda encantada de la estrella es como el reconocimiento de mi luz interior, del sol interior. La estrella es como el sol que yo tengo dentro y que comienza a nacer, no a nacer, perdón, sino a proyectarse hacia el exterior, ¿sí? Em, la estrella, que es el símbolo del arte y de la belleza, ¿sí? Que es el símbolo más que del arte y de la belleza afuera, del arte y de la belleza de lo físico, del arte y de la belleza de lo estéticamente agradable, ¿cierto? De lo que nosotros hemos percibido como estéticamente agradable en este mundo, de las formas. Esta estrella es el símbolo de la belleza de mi mundo interior, ¿sí? Pero del mundo interior que yo vi, que yo reconocí, que yo conocí, del cual yo aprendí, ¿cierto? Y el cual yo valoré, ¿sí? Entonces la estrella dice, yo parto desde aquí,
a dar este último impulso en esta última onda encantada del Solkin, en esta última onda encantada del Castillo Verde, en esta última onda encantada del verano galáctico, de la expansión de la luz. La estrella tiene una particularidad muy bonita que solo tiene otro sello dentro de los 20 sellos del sincronario maya, y que más adelante les revelo cuál es, aunque ya muy probablemente la mayoría ya lo conozcan y ya sepan cuál es. Hoy precisamente por ser estrella pues me les motilé, me puse camisa, sí, porque es la celebración de la belleza interior que de alguna forma se proyecta en el exterior, sí. Entonces, la estrella, como les decía, es el único sello que tiene simetría en todas las direcciones. O sea, si yo cojo el sello de la estrella y lo parto, ay, perdón, me adelanté mucho. Si yo cojo el sello de la estrella y lo parto en una diagonal, una mitad es igual a la otra. Si lo parto en otra diagonal, esa mitad es igual a la otra. Si lo parto sobre una línea horizontal, estas dos mitades son una igual a la otra. Si lo parto sobre una línea vertical, esa línea vertical parte el sello de la estrella en dos mitades exactamente iguales. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la estrella realmente es la visión de la perfección de nuestro mundo interno. Pero cuando la estrella está en sombra, y ahora que vamos a trabajar su onda encantada, trabaja mucho el perfeccionismo con el que nosotros nos miramos a nosotros mismos. Esa exigencia autoperfeccionista que hacemos sobre cada una de las cosas que nosotros vivimos. Como si a nosotros se nos estuviera negada la sombra y como si lo único que nosotros pudiéramos proyectar en nuestra realidad fuera luz. ¿Sí? Es ese tipo del perfeccionismo del cual nosotros tenemos que estar muy atentos durante esta onda encantada. Porque se trata de entrar en armonía con el mundo interno, ¿sí? La estrella me está haciendo, me va a hacer durante estos 13 días una invitación a entrar en armonía con mi mundo interno. Sería casi como devolverme en toda mi historia y reconocer lo bonita que ha sido, lo bella, lo sincrónica, lo perfecta, la hermosa filigrana que hemos tejido como arañitas que tejen conciencia para poder llegar al momento en el que estamos hoy. ¿Sí? Lo valioso que fue cada lágrima, lo valioso que fue cada risa, lo importante que fue cada rabia, lo valiente que fue cada sensación de paz, ¿cierto? Lo lo valioso que fue cada momento en el cual no me sentí amado, pero lo valioso de los momentos en los cuales me sentí plenamente amado, lo valioso de todo lo que yo expreso en mi personalidad, porque esta personalidad, este ego, es el vehículo a través del cual cada uno de nosotros, al entrar en armonía con él, al verlo en su expresión plena de belleza, va a poder comenzar a irradiar y a proyectar hasta transformar cada sombra que nosotros vemos. Está pasando un avioncito en este momento, entonces estoy esperando que termine de pasar para que no quede tanto ruido en la grabación. Para que cada una de esas cosas que nosotros vemos en nosotros mismos se convierta en impulso evolutivo. ¿Sí? Hay una cosa muy bonita entonces de todo esto. Si volvemos y miramos todos esos posibles planos en los cuales yo puedo partir el sello de la estrella, y que me dan exactamente dos mitades iguales, ¿sí? Lo que yo puedo ver es que esas líneas cumplen dos funciones. Me están impulsando al centro para reconocer mi sombra y me están impulsando después nuevamente hacia afuera para expandir y expresar la luz, ¿cierto? O sea, es centrado desde la oscuridad de mi sombra. Es desde donde yo puedo, en la conciencia de la oscuridad de mi sombra, es desde donde yo puedo expandir mi mayor proyección de luz, ¿sí?
Inclusive observemos cómo funcionan estas películas de protección de rayos UV que nosotros colocamos muchas veces en los vidrios de las oficinas, de las casas, de los autos, ¿sí? Cuando hay luz afuera y oscuridad dentro del carro o dentro de la casa o dentro de la oficina, yo puedo ver perfectamente hacia afuera, lo veo todo, ¿sí? Y los que estén afuera no me ven a mí, ¿sí? O sea, yo puedo ver con perfecta claridad todo lo que yo proyecto en el mundo externo, porque estoy parado y consciente de cuál es mi oscuridad, porque sé muy bien cuál es mi personalidad y no estoy pretendiendo ser la luz que todavía no soy, ser la luz que todavía no he visto, ser la luz que todavía no he reconocido, ¿sí? Entonces ahí parado, centrado en mi oscuridad, firme y en armonía con ella, es de donde yo gano la capacidad de proyectarme en luz, ¿sí? Inclusive estos sellos, junto con el próximo que les diré cuál es, tienen una cosa muy bonita. Se los voy a poner como en tabletas, como si fueran un mosaico. Y van a ver eso, precisamente eso, conforman un mosaico. Es una estructura perfecta, el sello, como tal, el icono del sello, el glifo del sello. Y por donde yo los una o los conecta, conforman figuras perfectamente simétricas, como el cuadrado, el círculo, ¿cierto? La estrella de cuatro puntas, esta estrella de cuatro puntas. Entonces, todo es un llamado a vernos y a sentirnos como seres perfectos, a dejar de mirarnos como seres dañados, ¿cierto? Como seres incompletos, como seres incapaces, como seres limitados, ¿cierto? Y a comenzar a comprender la perfección que hay en esos momentos en los que me siento limitado, que hay en los momentos donde no me siento en plena belleza, en expresión de toda mi belleza, ¿sí? Entrar en esa armonía con mucho amor. El desafío más grande que nos trae esta onda encantada en el tono lunar es la luna, que nos va a decir si realmente estás pleno, conforme y en armonía con quién eres, ¿cierto? Con tu luz, con tu sombra, con esa personalidad que estás expresando hoy, ¿sí? Entonces, toma la decisión de comenzar a purificar la sombra que reconoces para iniciar un tránsito hacia la luz. Recordemos que la luna es el poder del agua universal y su acción es la acción de purificar, ¿cierto? Y su esencia es el flujo. Fluyamos en esa dirección, tomemos las decisiones que nos invitan o que nos permiten expresar aquello que hemos tenido contenido, aquello que de alguna forma, al represarse internamente, se convirtió en oscuridad, porque se hizo sombra, porque se convirtió en agua que se dañó, que se contaminó, que se represó, y al estar quieta y al no tener movimiento perdió su oxígeno y no está pura, ¿sí? Entonces ahora yo los invito, la luna nos invita, purifiquémonos, fluyamos en esa dirección, tomemos las decisiones que nos llevan a enfrentar esos desafíos que hemos estado aplazando, ¿sí? Seamos nosotros mismos, seamos fieles a quienes somos. Di con toda claridad quién eres, di con toda claridad qué deseas, ¿sí? Y primero haz el trabajo de decírtelo a ti mismo. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué deseas? ¿Sí? ¿En qué quieres convertir tu vida? ¿Cómo quieres proyectarte en esta vida? Parte desde ahí, porque eso eres tú, eso es tu personalidad, esa es tu esencia humana. ¿Sí? Está bien que somos una esencia divina y una esencia celestial, pero hoy estamos llamados a reconocer esta esencia humana para poder llegar a descubrir y a destapar y a proyectarnos en esa esencia divina que habita en nuestro interior. ¿Sí? La luna entonces es esta invitación. Purifiquémonos. Y se los digo yo como luna. Purifiquémonos. No tengamos miedo a liberar lo que ha estado contenido. No tengamos miedo a expresar la personalidad que nos habita y que tenemos, ¿cierto? Esa personalidad con la que fuimos dotados para poder iniciar y vivir un proceso de purificación en la tierra.
El tono número 3, que está relacionado con nuestro plexo, que es el chakra del poder, donde yo puedo decir yo puedo sí o puedo no. Este tono eléctrico, que es como un pulso que activa en nosotros en una energía y la vincula a nosotros, una vez tomemos esta decisión, una vez hayamos perdido el miedo a perder esa estabilidad momentánea que perdemos cuando tomamos estas decisiones de purificación, este tono, este pulso eléctrico, activa en nosotros el amor propio, activa en nosotros la valoración de todo aquello que yo soy, ¿sí? Esta onda encantada en su tercer tono, el tono eléctrico, está acompañada del sello del perro, porque yo no le debo fidelidad a nada diferente a lo que yo realmente soy, a lo que yo realmente estoy expresando en esta personalidad. La única forma de llegar a convertirme en la luz que quiero llegar a convertirme es amar profundamente esto que tengo hoy, esto que yo expreso hoy. Esta vida que estoy viviendo hoy, estos amigos que yo tengo hoy, estos padres que me fueron dotados, estos hijos que yo tuve, estos trabajos, estas labores, este bienestar económico, esta ausencia o esta carencia de un bienestar económico, mi pareja o la inexistencia de una pareja, absolutamente todo. Hay que serle fiel a eso, hay que aprender a reconocer lo importante que es valorar esto, ¿sí? Y serme fiel. En la medida que yo me soy fiel, este espíritu interno se encargará de mostrarnos que el amor es mucho más que eso. Y que el amor, cuando yo lo reconozco y lo veo en mí, cuando yo lo siento por mí mismo, siempre me va a catapultar a una expresión mucho más elevada del amor universal. El amor hoy en este tono nos invita a ser compasivos con nosotros mismos, ¿sí? Eh, esta luna siempre nos invita es una invitación a no ser defensivos, a ser indefensivos, a no atacarnos por lo que creemos que deberíamos tener y no tenemos, a no como darnos duro cada vez que no vemos en nosotros la belleza que quisiéramos tener, ¿cierto? O que quisiéramos estar expresando ya para este momento, ¿sí? A mirarnos con amor, sin entrar en defensiva, en decir, es que yo no soy fiel a mí mismo por, o porque, o pero, ¿cierto? A dejar de sacar tantos peros y tantos porqués y tantas razones y comenzar a regalarnos el amor que este sello nos está pidiendo para poder desde ahí nuevamente, centrados en nosotros mismos, enamorados de nosotros mismos, comenzar a proyectarnos en luz, comenzar a encontrar los caminos que desde el centro del sello de la estrella nos invitan a expresar en armonía lo que habita en nosotros, la personalidad que estamos expresando. Y el tono 4 de esta onda encantada, como todos los tonos autoexistentes de todas las ondas encantadas, comienza y nos dice cuál es la forma inicial, ¿sí? ¿Bajo qué forma inicial podemos nosotros propiciar estos procesos de expresión de lo que soy en armonía con el mundo externo, ¿sí? Si yo fui capaz de entrar en armonía con lo que soy, entonces lo que voy a empezar a descubrir es que la estrella me invita a entrar en armonía con el mundo exterior, ¿sí? Y él me dice, el tono 4 me dice, la única forma de empezar a encontrar en el mundo de las formas y en el mundo de las estructuras esa expresión en armonía de lo que soy yo internamente, ¿sí? Es desde la pureza del niño interior, es desde mi capacidad de jugar con la vida, ¿sí? Es desde mi capacidad de reconocer ese poder creador que yo tengo. Recuerden que el análogo de la estrella es el mono, y este es el sello del mono que no lo había dicho aquí en el tono autoexistente. El análogo de la estrella es el mono, porque la creatividad es impulsada por el niño interno, porque mi capacidad de hacer bonitas las cosas es impulsada por ese niño interior que es inocente.
que comprendió que seguir haciendo pataletas por lo que tengo, por lo que no tengo, seguirme quejando toda la vida de la luz que no he alcanzado, seguir viéndome a mí como este ser triste que no ha sido capaz de proyectarse en luz, seguir viéndome incapaz, ¿cierto? Seguir haciendo, como diríamos en Colombia, no sé si eso lo dicen en todas partes, seguir haciendo berrinches toda la vida por lo que yo soy, por lo que mis padres me dieron, por la crianza que tuve, por la educación que logré, digamos, conseguir o acceder. Por todo eso, seguir haciendo berrinches por eso no va a propiciar que yo pueda lograr expresarme hacia afuera en armonía, que yo pueda desarrollar estructuras armónicas, sincrónicas, resonantes, fluidas, tranquilas, amorosas en la relación con el mundo externo. ¿Sí? Este mono me invita hoy a recuperar la ilusión de que yo lo puedo hacer, de que si hoy me miro en esta realidad y descubro que lo único que veo hacia afuera son fricciones, choques, disgustos, malestares, enemistades, todo esto que yo pueda ver, que si ahora yo veo eso, yo hoy me pueda decir, yo tengo la ilusión de que todo esto puede cambiar, yo tengo la capacidad de transformar todo esto, yo soy el mago alquimista, que si bien hoy no puede convertir todo en oro, sí tiene la capacidad de irlo transformando poco a poco. ¿Sí? De ir descubriendo ese poder de creación a través de la creatividad de la estrella para transformar el barro más simple, más sencillo, ese barro que somos nosotros extraído de la tierra misma, compuestos por cada uno de los mismos agentes químicos que componen cualquier cosa en esta tierra, que ese lodo que nosotros somos puede brillar como la cerámica más hermosa. Y ahí, al descubrir eso, este nos dice cuál es ese poder que vamos a ganar, porque este fue nuestro plan del alma, es el plan del alma de esta onda encantada de la estrella. Em, ¿Cuál es ese poder que yo tengo adentro que necesito reconocer y desde dónde voy a comenzar a liderar desde este tono entonado, el de una sola rayita? Desde este tono entonado, desde dónde voy a poder comenzar a liderar y a comendar mi vida resplandeciendo desde la esencia, desde adentro, proyectando la belleza desde el reconocimiento de la belleza interna. Y él me dice, lo vas a hacer desde ese reconocimiento claro, transparente y tranquilo de la sabiduría que tú has ganado cuando te has permitido experimentar todos los conocimientos que has adquirido en esta tierra. Cuando has dejado de ver el conocimiento que has tomado de otros, que otros te han enseñado o que tú has aprendido por ti mismo, que has observado directamente de la naturaleza, cuando te has permitido reinterpretar el conocimiento bajo tu propia esencia. Que yo pueda llegar y decir, esta es la información maya, sí, tiene una estructura muy definida, pero yo la puedo reinventar desde quién soy yo. Yo puedo hacer, puedo brillar desde mi apreciación y desde mi sabiduría sobre este conocimiento. Yo no tengo que repetir lo que nadie haya hecho. Yo no tendría que ir a copiar a los grandes maestros del camino maya, a José Argüelles, a la Reina Roja, a Estefanizados, a cualquiera. Yo no tengo que ir a copiar a nadie. Yo puedo aprender de ellos un conocimiento, pero después yo ahora, desde mi experiencia, desde mi vivencia, desde mi propia vida, desde mi propia personalidad, puedo comenzar a expandir la sabiduría que este conocimiento ha detonado, ha despertado, ha hecho que yo descubra en mí. ¿Sí? Somos un, una caja fuerte de sabiduría. Y esta estrella nos va a ayudar a encontrar esa combinación perfecta para abrir esa caja fuerte y dejar que experimentemos estos conocimientos y los convirtamos en nuestra sabiduría, ¿sí? Y desde ahí, cuando yo tengo esa conciencia, cuando yo sé que yo soy el único ente posible en mi vida capaz de propiciar
y de iniciar los procesos de proyección de mi sabiduría personal. A partir de ahí es que yo voy a comenzar a irradiar la luz que esta última onda encantada del año tiene todo el potencial de expandir. Este es el último ciclo de irradiación del potencial de luz que nosotros somos dentro de este sol. Aprovechémoslo al máximo. Brillemos desde lo que habita en nuestra esencia, desde lo que nosotros somos. Viene luego el tono número 6 de la onda encantada, que es el tono rítmico, que hoy viene acompañado del sello, del caminante del cielo. Ese caminante que tiene dos pies puestos en la tierra y dos pies elevados al cielo. Ese caminante que reconoce que toda búsqueda de descubrir la armonía interna para comenzar a proyectarla en armonía externa, en armonía con todo lo que nosotros nos relacionamos en este mundo material y físico, nos dice, todavía falta mucho por explorar, todavía no has terminado de descubrir, apenas es un ápice, es la punta del iceberg de toda la belleza que habita en ti. Explórate más, ábrete a reconocerte más, ábrete a vivir caminos nuevos. Ábrete a ser cada vez más fiel a ti mismo. Ábrete a dejar de caminar caminos ya reconocidos y andados. Ábrete a no seguir pisando las mismas huellas ya transitadas. Ya aprende a reconocer. Recuerden que el tono rítmico, que es el tono del equilibrio, él siempre nos va a enseñar todo lo que ya conseguimos en esta tercera dimensión y todo lo que estamos llamados a conseguir en la cuarta dimensión. Él nos muestra, cuando la balanza se logra poner en equilibrio, nos muestra cuáles son todos los caminos que ya recorrimos. Y ahora nos está diciendo, hay mucho más por explorar. Y su invitación hoy es a eso, a explorarnos más, a saber que la grandeza del ser humano todavía es incipiente y todavía está en un estado de, de desconocimiento. Todavía tenemos mucho más que aprender sobre eso, sobre lo que somos. Que de paso esto inclusive sea, digamos, una invitación a iniciar el próximo Solking con la misma conciencia que hemos vivido a no, a no desistir de este camino. En la teoría maya, por ejemplo, se habla, eh, para los que lo hayan escuchado, yo sé que yo en algunos videos lo he mencionado, la Tierra, nuestra Tierra, está rodeada por dos cinturones energéticos que se llaman los cinturones de Van Allen. Esto es desde la física, ¿cierto? Y eso define el campo electromagnético de la Tierra. Es esa dona que parece como una dona que rodea toda la Tierra, que es un espectro luminoso al cual José Argüelles siempre ha llamado la noosfera, ¿sí? Y él habla de que nosotros tenemos unos ciclos se me olvidó uno de los nombres, uno es el ciclo del devenir, o sea, cuando las cosas van, y el otro es el ciclo del retorno, ¿sí? Que cada ciclo de venir y cada ciclo de retorno se gasta 280 días, ¿sí? En 280 días nosotros pasamos 8 veces por el Solking, o sea, vivimos 8 Solkins durante esos 280 días. Eso significa que pasamos 8 veces sobre cada uno de los 260 kines que compone un Solking. En el retorno y después 8 veces en el devenir. O más bien al derecho es primero en el devenir y después en el retorno. ¿Sí? Y él dice, solo en ese momento nosotros dejamos de ver el glifo, o perdón, el kin como un kin y comenzamos a verlo como lo que él llamaría un crono PSI. ¿Sí? En esta noosfera, este banco de memoria de la Tierra, hay un espacio pequeño que se llama el banco PSI y en el banco PSI es donde está como la información más pura.
la información más consciente, lo que nosotros hemos purificado más, la información más elevada, más sutil, ¿sí? Y precisamente nosotros requerimos pasar por este Solkin 8 ciclos del devenir y 8 ciclos del retorno para comprender lo que es un crono PSI. Hasta ahora, por ejemplo, en este kin exacto en el que estamos, del caminante del cielo rítmico rojo, hay cosas que a mí se me olvidan, pero yo tengo el recuerdo, después lo verificaré. Espero no darles una mala información, pero pónganlo entre comillas desde ya. Yo creo que el sello de nacimiento de José Argüelles era Caminante del Cielo Rítmico Rojo. O estoy seguro que dentro de las crónicas de la historia cósmica, yo después les contaré, en algún momento busco la oportunidad para hacerlo. El Caminante del Cielo Rítmico Rojo es un Kim muy importante en esa historia. Yo sé, yo lo tengo por ahí guardado en esta memoria, pero en este instante no lo recuerdo. Este skin para convertirse en ese crono PSI con toda esa expresión de sabiduría que contiene el sello, nosotros deberíamos transitarlo 8 ciclos del devenir, 8 ciclos del regreso, del retorno. Entonces, no pensemos que un solo ciclo del Solkin es suficiente para reconocer la grandeza de la belleza interna que cada uno de nosotros es. ¿Sí? No pensemos que ya terminamos. Recordemos que todavía nos falta mucho, que somos mucho más de lo que hemos logrado ver. Avanzo. El tono número 7 de esta onda encantada es el mago resonante. Es un sello bonito para mí. Yo este año soy luna rítmica roja, o sea que el próximo año en Maya voy a ser mago resonante de la onda encantada de la estrella. Ese es mi próximo ki. Entonces, el mago resonante, recuerden que el mago es el símbolo del espíritu. El 7 es el tono conectado al chakra coronario, conectado al espíritu, a la llama espiritual a la que yo pertenezco. Entonces esta onda encantada tiene todo, él nos está dando y dotando de todo el poder de canalización para dejarnos inspirar por la llama espiritual, para reconocer la luz que ya podemos expandir, ¿sí? La sombra que ya podemos transformar en luz, la sombra de la cual ya nos podemos liberar y comenzar a expresarla en luz. Y que ese poder de canalización, para dejarnos inspirar con esa fuerza, aparece única y exclusivamente si estamos centrados en nosotros mismos. Si somos conscientes de la belleza que tiene nuestro momento presente. La estrella ve su belleza solo, sí, y únicamente sí, es capaz de verse en el presente. Es capaz de ver la belleza del presente. Yo no soy bello porque podría llegar a ser o porque fui. Yo soy bello hoy, aquí, en este instante, en este segundo. Yo soy potencial de luz hoy por lo que tengo, por dónde estoy, por lo que expreso, por cómo soy hoy, por cuál es mi personalidad hoy. Yo no soy bello por lo que posiblemente esta personalidad, en lo que posiblemente esta personalidad se pueda transformar. No es eso lo que define, no es el factor de belleza que el mago viene a recordarnos hoy. Somos bellos hoy en este presente, tal cual como somos, tal cual como lo estamos viviendo, tal cual como lo estamos expresando. Y aparece el tono 8, tono galáctico, para recordarnos con esto que yo siempre he llamado cuando sucede, que es como un doble poder expandido, porque para la luna galáctica el animal de poder es el halcón. Y hoy en esta luna galáctica cuyo animal de poder es el halcón, tenemos el sello del águila. ¿Sí? Entonces, ambos animales son de la misma familia. Ambos animales trabajan en nosotros la capacidad de ver desde las alturas aquello que nosotros necesitamos cazar, aquello que es nuestra presa, aquel
drama que nosotros hemos construido en relación con los colectivos que nosotros vivimos o en relación con las realidades que hemos creado y que cuando estamos parados en la tierra, metidos en el medio del drama, nos dejamos absorber por él. Que ya nosotros sabemos volar, nos recuerda esta águila hoy, que ya sabemos volar, que ya sabemos mirar desde arriba todo lo que hemos creado y que sin importar cuál sea el drama que hayamos creado, yo ahora me siento su creador. Esa es la mayor creencia que nosotros deberíamos romper hoy. Yo soy ese creador de todo esto. Y precisamente como soy el creador, yo hoy puedo romper cualquier drama que yo haya creado. Yo puedo romper el hilo que hace que ese drama se repita y se repita cíclicamente. Yo puedo dejar de ser la repetición de las mismas relaciones de pareja, de las mismas rabias, de las mismas tristezas, de los mismos ciclos de depresión, ¿cierto? Yo puedo ser el creador, esta águila puede ser la creadora de una nueva forma de ver, desde que ella, recuerden que el poder del águila es el poder de la visión, la esencia del águila es la visión y su poder es el poder de la mente. Y las creencias están manejadas en nuestra mente. Nuestros pensamientos son los que hasta ahora han definido lo que cada uno de nosotros puede llegar a crear. Y hoy nosotros, como pensadores, vamos a ser los que tomemos la decisión de lo que vamos a poder seguir creando a partir de lo que hemos conocido de nosotros mismos, de la belleza que hemos descubierto en nuestro interior. ¿Sí? Y llegamos a la materialización de esta onda encantada a nivel individual o a nivel personal, que es en el sello número, es en el tono solar, ¿sí? Con el sello número 16, que es el sello del guerrero. Recuerden que los sellos del 1 al 16 marcan en nosotros, digamos, eh, el proceso de luz máximo al que podría llegar un ser humano, ¿sí? O sea, la aspiración máxima de un ser humano es a convertirse en un guerrero espiritual, ¿sí? Entonces hoy vamos a mirar y a observar que eso ya se materializó en nosotros. ¿Por qué razón? Porque este guerrero espiritual ya conoce muy bien la matriz materialista en la que está inmerso. Ya la conoce muy bien. Y los próximos 4 kines, los que se van a comenzar a elevar de acá hacia arriba, para terminar la onda encantada, nos van a mostrar cómo desde el interior de esa matriz nosotros la podemos iniciar a transformar. Y cómo este guerrero ya no tiene miedo de hacerlo. Ya no tiene miedo de reconocer la matriz del materialismo que él creó. Ya él la puede afrontar. Ya él puede ver de frente sus miedos más profundos. Ya él usa el miedo como impulso para afrontar aquellas cosas que él creía que iban a ser sombra y oscuridad en su vida eternamente, que ya no las iba a poder cambiar, que lo iban a acompañar a él hasta la muerte. Ahora este guerrero sabe que él puede dar muerte a sus miedos, que él puede descubrir la esencia desde donde se multiplican, se reproducen y se fortalecen esos miedos. Y que ahora él va a mirar esa esencia, va a ir al centro, como le dice la estrella, va a ir al centro de esa esencia y le va a decir, yo te puedo transformar en luz, yo tengo el poder de descubrir cuál es el camino que me lleva a transformarte en luz, a que tú te dejes de expresar como una parálisis o como una limitación y te comiences a expresar como un potencial de luz que yo puedo reflejar. Y, perdón, me devolví. Vamos ahora y miremos cuál es el tono 10, tono del perfeccionamiento. Voy a correrme un prisito, que me estoy parando sobre la onda encantada.
Entonces, este tono 10, el tono planetario, el tono del perfeccionamiento, me dice si el mono, con toda su energía y su alegría de niño, inició la forma que se le ocurrió porque sintió que esa era, porque sintió que su ilusión lo empujaba hacia allá, porque sintió que por ahí podía crear lo que podía crear, lo que quería crear, perdón, porque sintió que ese era el juego de la vida que le devolvía la alegría de vivir y de crear. Entonces ahora él dice, la forma de perfeccionar eso es entrando en sincronía con todas las señales que yo fui encontrando en ese camino. Resulta que desde el mono, haciendo todo este recorrido hasta la Tierra, son muchas las señales que vimos, ¿cierto? Son muchas las cosas que descubrimos, son muchas las cosas que nos pudieron haber sucedido, ¿sí? Cuando yo me decidí en cualquier circunstancia de la vida, listo, voy a conseguir pareja y lo voy a hacer desde la alegría, me lo voy a gozar como sea, como venga. Porque si así viene y así es porque así me corresponde, así está determinado para mi proceso o es necesario para mi proceso evolutivo, ¿sí? Ahora nos está pasando en helicóptero, pero bueno. Entonces, este mono que inició esas formas desde el goce y el disfrute, ahora dice, durante el camino de la creación de esa pareja yo vi muchas señales y ahora voy a usar esas señales para entrar en una sincronía cada vez más profunda y más resonante con mi propio proceso evolutivo, ¿sí? Recuerden que este símbolo, que es como un interrogante, es simplemente el ascenso de la energía Kundalini a través de toda nuestra columna vertebral y que nos está pidiendo que enlacemos ese proceso con el proceso evolutivo de la Tierra que es ascendente. ¿Sí? Es la única forma de perfeccionarnos. Es la forma en la que nosotros estamos llamados a perfeccionarnos. ¿Sí? Eh, Observemos las señales. Hagámosle caso a las señales. Aprendemos a hacer de las señales eh, parte de las ayudas que nosotros recibimos de la Tierra misma para poder entrar en sincronía con este proceso evolutivo en el cual vamos a coger todo este potencial de belleza interna, a expresarlo hacia el exterior hasta que lo potenciemos hasta el punto de descubrir realmente quiénes somos y a que este guerrero dejara de vivir como en lucha permanente con su mundo externo, sino que ahora él se relaciona con su mundo externo desde su paz, desde su tranquilidad, desde su capacidad de revelarse ante los demás y de descubrirse ante los demás sin caretas, como es realmente. ¿Sí? Em, Vivamos en conciencia de este último ciclo de autoperfeccionamiento, sin caer, especialmente por ser esta la onda encantada de la estrella, sin caer en el perfeccionismo, sin caer en la necesidad de respetar estéticas que nos hayan enseñado, formas o estructuras que nos hayan definido, cosas que hayamos en algún momento pensado que eran lo mejor, que seamos capaces de decir, no, toda estructura se puede transformar de acuerdo a lo que yo sienta, o sea, esa forma no es definitiva, ninguna forma es definitiva. La forma de descubrir la belleza interna es personal, es individual y yo la voy a ir haciendo a través de eso, de seguir mis propias señales para ser cada día mejor, para verme al espejo y sentirme cada día más a gusto conmigo mismo. Y mencionando verme en el espejo para sentirme más a gusto conmigo mismo, entonces ahora vamos a ver que en el tono 11, que es el tono espectral, que es el tono de la liberación y la disolución, nosotros tenemos el sello del espejo. El sello del espejo es el segundo sello dentro de los 20 arquetipos mayas que tiene simetría en todas las direcciones. O sea, si yo lo parto sobre una línea vertical, tengo dos partes exactamente iguales. Si yo lo parto sobre una línea horizontal, tengo dos partes exactamente iguales. Si yo lo parto sobre una línea diagonal de arriba hacia abajo, tengo dos partes exactamente iguales. Si yo lo parto sobre una diagonal de abajo hacia arriba, tengo dos partes exactamente iguales. Y todas estas diagonales están invitando, recuerden que el espejo es el reflejo del orden cósmico. Están diciendo, si tú reconoces quién eres, cuál es tu centro, cuál es
tu verdadera belleza interna, no la que quieres o la que deseas proyectar, sino la que tienes, la que posees, la que reconoces hoy. Y estás en armonía con eso. Si estás en armonía contigo mismo, vas a poder reconocer, vas a poder viajar al centro de la galaxia, a reconocer esa parte del orden cósmico que ya estás preparado para reflejar en la Tierra. Vas a poder comenzar a iniciar a hacer este viaje hacia el centro del universo, a reconocer lo que hoy tú puedes reflejar en la Tierra. Vas a reconocer tu capacidad de entrar en silencio, de aquietar tus aguas internas, que será el mayor desafío de esta onda encantada, fluir con esas aguas, hasta llegar a esos remansos de paz en los cuales el agua se convierte en un espejo del orden interno que yo puedo ver y reflejar acá en la Tierra, del orden interno que yo puedo modificar en mí, de las sombras que yo puedo modificar en mí, transformar en mí, a partir de las cuales yo puedo crear para que una vez modificadas en mi interior, yo ahora recupere y tenga la capacidad de reflejar en mi mundo aquí, de reflejar el cielo en la tierra, de reflejar en mi realidad una parte de ese orden cósmico que yo he visto, que yo he percibido, que yo he sentido, que yo añoro, que yo ilusiono, que yo amo con todo mi corazón. ¿Sí? Que yo hoy me puedo liberar de la incapacidad que yo he sentido de ser eso, de proyectar eso, de ser ese reflejo de ese ser divino, de esa esencia divina, de ese Dios interno que todos poseemos. ¿Sí? El espejo espectral tiene una gran fuerza libertaria, porque la función principal del espejo es liberar, y la función principal del tono 11, del tono espectral, es la liberación. El espejo espectral blanco es una fuerza incontenible del orden cósmico tratando de ser reflejado en la Tierra por cada uno de nosotros. Nosotros, o sea, como seres humanos no nos deberíamos negar esto. Cada uno de nosotros internamente tiene esa cosa que desde adentro está haciendo como tratando de ser reflejo del orden cósmico que percibimos internamente. Soltemos eso, dejémoslo salir. Tengamos el coraje, el valor de ser reales, de ser verdaderos. Tengamos el valor de ir adentro, de estar en silencio con nosotros mismos, de decirnos la verdad que vemos en el espejo. Hoy, cuando lleguemos a este espejo espectral blanco, tengamos el valor de mirarnos al espejo y decirnos siempre la verdad, porque eso es lo más liberador que nosotros podríamos alcanzar al interior de esta onda encantada de la estrella. Yo no vine a ser reflejo de la belleza que otros creen que yo tengo, o que alguien me dijo que yo debería reflejar. Yo vine a liberar y a expresar y a proyectar en mi realidad la belleza que yo ya vi en mí, de forma armónica. Y por último, les voy a hacer lo mismo que hice y creo que me empecé a devolver sin darme cuenta. Vamos a construir otra vez este mosaico para ver una cosa muy linda ahí. Si ustedes miran, pues obviamente como este es un sello con simetría en todas las direcciones, es un sello que también cuando lo formamos como baldosas, como un mosaico, como baldosas conformando un mosaico, vemos que se forman solo figuras geométricas simétricas completamente. Y esto que ustedes ven aquí, esto, esto, es lo que nosotros podríamos llamar la chacana. La chacana es la cruz andina. La chacana es la cruz que usaban los quechuas principalmente. ¿Y qué significa? La chacana significa escalera.
Si ustedes miran, esto es como una escalera en todas las direcciones. No sé si ustedes han llegado a ver estos juegos ópticos o estas imágenes que son como un juego óptico para nuestra mente, donde uno no se da cuenta si sube, si baja, porque algunas veces la escalera parece estar boca abajo y otras veces boca arriba, y entonces uno como que sube, está subiendo y después se encuentra con una escalera y vuelve y llega al mismo punto. O sea que uno se dice, si volví a llegar al mismo punto es porque en algún momento subí, en algún momento bajé, ¿cierto? Entonces, el espejo es como un recuerdo de eso. Nosotros ascendemos al cielo, tomamos ideas del orden cósmico, los bajamos a la tierra, comenzamos a mirar qué vamos a cambiar adentro, cómo lo podemos proyectar afuera y hacemos todo este ciclo, como de subir, bajar y escaleras arriba, escaleras abajo. En algún momento somos una proyección cada vez más clara del universo. La chacana inclusive es como el símbolo en su izquierda del poder femenino, en su derecha del poder masculino, en su parte inferior del poder terreno, en su parte superior del poder divino, ¿cierto? La chacana se conoce en quechua es que significa escalera o también significa objeto que sirve de puente, objeto a modo de puente. El espejo es el puente que se nos ha regalado dentro de este universo del mundo maya en sus 20 sellos, es el puente dentro de los 20 sellos, este sello número 18, es el puente que nos conecta con el orden cósmico. Y si ustedes miran, que ya se los había dicho, el Solkin como tal, lástima que no tengo como montado en la diapositiva mostrarles esa figura, pero la pueden volver a buscar. El Solkin tiene forma de espejo porque es mi enlace, mi puente de conexión con el orden cósmico. Y esta onda encantada de la estrella nos permite liberar cualquier percepción del orden cósmico que sea ajena a mí, que haya sido metida en mi mente por otros y no por mí mismo, que yo no la haya visto, y comenzar realmente a reflejar lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo he percibido. Porque vamos a terminar ya el Solkin, y entonces la idea es, ¿qué vi yo del Solkin? Lo que yo vi, no lo que Lucho dijo en sus meditaciones, no lo que Argüelles escribió en sus mandatos del Kin, no lo que otras personas que sigan a otras personas hayan mostrado o hayan visto a través de ellos. No, que vi yo. ¿Cuál fue mi verdad descubierta durante este Solkin? Y llegamos al tono número 12 y nos dice, tono número 12, tono cristal, tono de la cooperación, nos va a recordar cuál es ese poder de cooperación que nosotros ganaríamos tras el recorrido de estos, aquí estamos en el KIN 259. En este recorrido 259 kines, ¿cuál es el poder que yo gané? Porque no son solo los 12 kines de esta onda encantada, son todos los que vienen de ahí para atrás. Yo gané el poder de ser catalizador de mis propias tormentas. Yo gané el poder de ser y reconocerme creador de cada proceso de cambio y transformación. Ahora soy yo quien los impulsa. Eso ya lo observan las personas en mí. Las personas ya no ven en mí un ser que está siendo arrastrado por el destino o la corriente de la vida, que está siendo llevado por su inconsciencia a vivir los procesos que él se ha negado a vivir por voluntad. Ahora yo soy el ser que todo el tiempo le está mostrando a las personas el camino que nosotros podemos comenzar a recorrer en este caminante del cielo rítmico para llegar a la transformación de la cual nosotros queremos ser reflejo. ¿Sí? Y por último, terminamos esta onda encantada con el máximo kin de todos los kines, el sol cósmico amarillo, símbolo de la iluminación, símbolo de lo que en mí se hizo luz, símbolo de lo que definitivamente ya trascendió y está llamado a perdurar en mí, está llamado a perdurar en mi reflejo en la tierra, está llamado a seguir siendo luz para mi camino todo el tiempo. Eh, Hoy necesitamos reconocer ese logro maravilloso de haber recorrido estos 260 días. ¿Cuál fue ese logro que obtuvimos? ¿Cuál fue para cada uno de nosotros? Que cada uno de nosotros se los pueda responder. Eh, este King, hay personas que probablemente han escuchado esta historia, tal vez la mayoría de ustedes no.
Pero este King tiene para mí un recuerdo muy lindo y es que mi familia, digamos en la que yo nací, estaba conformada por padre, madre, eh, mi hermana mayor, mi padre que se llama Jorge Humberto, mi madre que se llama Sofía Carmen, mi hermana mayor que se llamaba Olga Lucía, mi siguiente hermana que se llamaba Beatriz Elena, mi tercer hermano que también se llamaba Jorge Humberto, como mi padre, y mi cuarto hermano que también se llamaba Jorge Humberto, como mi tercer hermano y como mi padre, y yo, hijo menor, el Benjamín, como se dice, que me llamo Luis Horacio. Esta familia sufrió, pues digamos, muy rápido la pérdida de su tercer hermano, o yo y mis padres, pues su hijo, y nosotros, nuestro hermano, porque nació enfermito, el tercero, el de la mitad, y murió muy pequeño. Pero después, ya más grandecitos, cuando éramos cuatro hermanos, mis dos hermanas mayores murieron en un accidente de tránsito. Y algún día yo escribí algo sobre esto, sobre esta historia. Y lo escribí porque me di cuenta que la fecha de su fallecimiento, la fecha en la que ellas habían trascendido, como lo dice el tono cósmico, era un día sol cósmico amarillo. Y para estas alturas en mi vida, yo solo les puedo decir que ese suceso de gran oscuridad, porque no me voy a alargar describiendo toda la oscuridad que eso trajo, digamos, a mi núcleo familiar, pero este suceso de gran oscuridad, yo sé y reconozco hoy que se convirtió en un gran potencial de luz. Y que así como fue esta historia para mí, así es todas y cada una de las historias de oscuridad que nosotros estemos viviendo, por difíciles y por negras que parezcan por momentos. Al interior de todo suceso de gran oscuridad hay un gran potencial de luz. Puede tardar algún tiempo en verse, pero siempre está ahí. Y digamos que ese es el mayor legado del Solking al recorrer todos estos 13 días. Y ese es el legado que deberá perdurar en nosotros de esta onda encantada de la estrella. Toda la belleza que yo vea en mí, toda esa capacidad de ver con amor mi propia oscuridad, de entrar en armonía con esa personalidad que tengo, aún con las partes que no me gustan mucho. Cuando veo esa belleza, eso en algún momento se convertirá en el mayor potencial de luz que yo puedo irradiar y expandir. Y con estas palabras termina este cuento que se titula El Solking. Con esta palabra termina este cuento de 260 capítulos llamado El Solking. Yo espero de verdad que se permitan acompañarme, así sea con la repetición de las meditaciones para los próximos 260 días y con la idea de que dentro de 260 días estaremos iniciando un nuevo ciclo de meditaciones, unas meditaciones nuevas. Vamos a repetir estas 260 y después vamos a iniciar unas nuevas. Vamos a iniciar un nuevo ciclo con muchísima energía. Que yo ahora me tomo 260 días de contracción para ir hacia adentro un poco, para retomar fuerza. Y recuerden que no voy a estar distante del canal durante todo este tiempo, que igual durante cada 13 días yo les voy a publicar la introducción de la onda encantada. Las voy a hacer un poco diferentes, van a ver que ya tengo como planeado algo para seguirlo haciendo durante este próximo Solking, que nos veremos cada 13 días, pero que durante estos días que no nos vemos, los 12 del medio, nos conectamos con las meditaciones antiguas, sean las mías o sean cualquier otra que ustedes quieran, que sea resonante para ustedes en su proceso. Finalizamos entonces este verano galáctico, reconociéndonos hoy todo el potencial de aquello que ya se hizo luz. Un abrazo para todos. In la que es. De verdad que me emocioné. Eh,
Ha sido muy hermoso poder compartir con ustedes en el canal estas 260 meditaciones del Solki. Son lágrimas de alegría. Soy demasiado emocional, soy luna de nacimiento, entonces es parte de mí. Y es parte de lo que yo miro ahora con armonía y amor. Entonces, muchas gracias, nos seguiremos viendo. Seguiré atento a todo los que me quieran escribir. Ustedes saben que los videos siempre están por ahí en alguna parte. Mi contacto, mi WhatsApp, mi correo electrónico. Y ya, un abrazo. Feliz onda encantada de la estrella. Que descubramos que toda esa belleza interior se puede proyectar al exterior en armonía con todo aquello que nosotros nos relacionamos en este mundo. Un abrazo. In Lak'ech.